de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Luego ahí vamos a seguir al otro lado de la página, en el capítulo 10. Pero vamos a leer 1 Samuel 9, 1 y 2. Y dice su palabra en el nombre de Jesús: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Pasamos a 1 Samuel 10, 9 y 10. Dice 9, capítulo 10, versículo 9, dice: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Oramos para que el Señor le diga su palabra. Gracias, Señor, por tu amor y verdad. Gracias por tus bendiciones y porque nos permites estar acá para alabar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, que pongas tu palabra, Señor, en mi corazón y en mi boca, que podamos transmitir, Señor, lo que tú quieres en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero hablarles esta noche sobre algo, un tema que se ha titulado: lo difícil de llegar a la cima es mantenerse en ella. Amén. O si lo queremos ver de otra manera, lo difícil de ser cristiano es mantenerse en el camino. Porque desde que nosotros venimos a este mundo, todos tenemos aspiraciones. Desde niños nosotros vamos haciendo aspiraciones de lo que queremos ser, metas de lo que queremos lograr, y a pesar de que a veces logramos lo que deseamos, a veces no logramos lo que queremos, pero no nos quedamos ahí. Siempre hay algo que estamos deseando. Por ejemplo, si usted desea algo para este año que está por terminar y lo logró, estoy seguro que ese no es el fin de su meta. Posiblemente tenga otro proyecto para este año. Y si hay algo que no se pudo lograr, pues, y no se intentó, entonces vamos a intentarlo nuevamente este año. Porque en verdad un hombre es grande no porque no haya fracasado. Un hombre es grande porque el fracaso no lo detiene. Y en esta historia que estamos leyendo, que hemos leído en la Biblia, nos habla de Saúl. El rey Saúl. ¿Quién no conoce al rey Saúl? Todos hemos escuchado hablar de Saúl. Nos dice en la Biblia que no había otro joven como él. De hecho, como Saúl fue elegido rey en el pueblo de Israel, él fue el primer rey de Israel. Israel en ese entonces no tenía rey y él estaba guiado por jueces en ese entonces. Estaban los líderes de las tribus, que eran los que ponían como el orden en la sociedad de Israel. Pero un día en que se acercan los ancianos al profeta Samuel, porque como a veces Dios nos tiene de una manera, pero no nos gusta cómo estamos y queremos algo, y se le acercó al pueblo, los ancianos, a Samuel, y le dicen a Samuel: mira, ponnos un rey, escojamos un rey entre nosotros. Viene Samuel y le dice: pero déjenme consultarlo con Dios, porque Samuel era el profeta de Dios, o sea, le conocía en ese entonces como el vidente, y él consultaba a todo el pueblo, por todo el pueblo era un tema diario con Dios. Viene y platica con Dios y le dice: mira, el pueblo me ha dicho que quiere un rey. Y le dice Dios: explícales que un rey trae consecuencias.
demandas. Dile que un rey va a señorear sobre ellos, va a agarrar lo mejor de la tierra de ellos para sí, va a agarrar a sus hijas, las va a poner a trabajar, y el 10% de todo lo que ellos cosecharen también lo va a agarrar el rey. Y también diles que va a tener que dar parte de la tierra de ellos para dársela a los nobles del rey. Y a pesar de todo esto, viene Samuel, habla con los ancianos y le dice: miren, un rey demanda todo esto, y les empezó a decir todo lo que demandaba. Y ahora sí viene y le dice: no, queremos un rey. Entonces viene Samuel y vuelve a consultar con Dios, y Dios le dice: mira, vete al pueblo y vaya un joven a ti, y ese joven es el que yo he elegido. Dice que Saúl, en ese entonces, siendo joven, al papá se le perdieron unas asnas, o una burra, como le quieran llamar. Entonces, buscando estas asnas, él y un criado bajaron al pueblo y no las encontraban. Y cuando llegaron al pueblo, empezaron a preguntar por el vidente, porque ellos sabían que si se acercaban al profeta, entonces él les iba a dar algo, alguna noticia, y preguntaron por Samuel y se acercaron a Samuel. Y Samuel conoció a este joven, como leímos, alto, sobresaliente entre todos los jóvenes y hermoso. Y tiene una plática con Samuel, y Samuel le declara lo que Dios tenía para Saúl. Y viene Saúl y le dice: ¿cómo crees tú? Le dice: yo vengo de la tribu más pequeña del pueblo de Dios, una tribu humilde, y no puede ser de que yo vaya a ser rey. Y a pesar de todo esto, viene Samuel y le dice: no, pero Dios te ha elegido a ti. Y Saúl no sabía de qué manera, pero aceptó el reto y llegó a ser rey. No quiero entretenerme mucho en esto, porque muchos de nosotros también a veces no sabemos cómo llegamos acá, pero estamos acá. A veces se nos olvida, o quizás no se nos olvida, pero a veces es mejor no recordar el pasado. Alguien decía que cuando se conduce un automóvil, no se conduce viendo el retrovisor hacia atrás todo el tiempo, o cuando usted camina, no camina viendo hacia atrás, porque si empieza a ver hacia atrás, no mira hacia adelante. Aleluya. Lo difícil de todo esto, tal vez para Saúl, no fue el llegar a ser rey. Hubiera sido un gran privilegio para cualquiera de nosotros el que se nos diga que somos reyes, o haber sido escogido como un rey del pueblo de Israel, el primer rey del pueblo, tener un gran privilegio y tener un pueblo a cargo. Pero lo difícil para Saúl no fue llegar a la cima. Y si usted piensa que lo difícil es llegar a un lugar, pues la verdad, con esfuerzo sí. A veces nos ponemos metas en nuestras vidas, y con esfuerzo logramos llegar a esas metas. Pero en realidad, lo difícil no es llegar a esa meta. Lo más difícil es sabernos mantener en lo que hemos logrado, porque todo ello requiere disciplina, todo requiere esfuerzo, todo requiere trabajo. Y le voy a leer unos puntos acá. Vamos a ver. Porque de cierta manera puede ser, no estoy diciendo que es todo el tiempo, pero de cierta manera algunas de estas cosas llegan a nuestras vidas. Y una de las cosas que llevó a Saúl, ya siendo rey, es la desobediencia a las instrucciones de Dios. Gloria a Jesús. Porque a veces nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos gusta hacer las cosas. Y es bien difícil cuando alguien nos dice: mire, esto se hace así y así. Y hay muchos técnicos de nosotros en la empresa que nosotros les decimos: mire, esto se hace así y así, pero no siguen instrucciones. Y al final lo terminan haciendo mal. Porque lo difícil es obedecer.
Y si no, mírenlo desde pequeños. Todo el tiempo, me pongo de ejemplo porque mi papá me decía, no hagas esto, o quédate aquí sentado, y era lo que menos hacía. Lo que más me costaba era obedecer, porque había algo de curiosidad o algo que tenía que hacer siempre. Y quieras o no, el ser humano, por curioso, siempre está a veces contra las reglas. Toda la sociedad nuestra se rige por reglas. Y si todos fuéramos obedientes, si todos fuéramos correctos, no tuviéramos leyes de tránsito, no tuviéramos leyes penales, no tuviéramos ley familiar, si todo fuera correcto. Y es que uno de los errores de Saúl fue desobedecer las instrucciones específicas de Dios que le había dado a través de Samuel, al ofrecer un sacrificio él mismo. Y es que dice Samuel 13:13 que le dijo Samuel a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y es que Saúl fue a guerra, porque el pueblo de Israel iba mucho a guerra, pero el profeta Samuel no llegaba. Y como no llegaba, se desesperó el pueblo y se desesperó Saúl, como muchas veces nos pasa, que nos desesperamos. Y viene Samuel y tomó las riendas que no le tocaba hacer, como muchas veces hacemos nosotros cosas que no nos toca hacer. Y Saúl hizo esto, desobedeció a Dios, sabiendo que solo Samuel podía presentar un sacrificio. Viene Saúl y presenta a él un sacrificio ante los ojos de Dios. Y aparentemente estaba bien, pero no era lo correcto. Gloria a Dios. Porque, ¿qué estaba haciendo Diana? Si no vemos desde otro punto de vista, ¿qué de malo tenía que Saúl presentara un sacrificio a Dios? Nada. Aparentemente está bien. Presentar un sacrificio a Dios era para Dios, pero no era lo correcto, porque no era lo que Dios había dicho que se hiciera. Para eso había alguien encargado, estaba el profeta designado, y él era el mediador que tenía que presentar el sacrificio. Y por eso le dice Samuel a Saúl: locamente has actuado. Se desesperó. Y es que muchas veces nos puede pasar a nosotros que aparentemente hacemos cosas buenas, pero que no agradan a Dios. Gloria a Dios. Porque hay algo ya destinado y está escrito, y es como Dios dice y no como nosotros queremos. Así es. Ese fue uno de los primeros errores de Saúl, la desobediencia a las instrucciones de Dios. El otro punto es: se quedó con algo que no le tocaba, ya siendo rey. Entre la guerra contra los amalecitas, Dios le ordenó destruir todo lo del botín, pero Saúl retuvo algunas posesiones, y también al rey Agag, y la orden de Dios era destruir todo. Lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Y Saúl, otra vez, llega Samuel a platicar con Saúl y le dice Saúl a Samuel: bien, he obedecido la voz de Jehová y fui por donde me envió Jehová, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero en realidad no era eso lo que Dios le había pedido que hiciera. Y es que como vieron que el botín estaba hermoso, las vacas estaban gordas, los cerdos, se me dan los chicharrones quizás, estaban gorditos. Y aquí no es una parrillada, y que de malo tiene, era comida para el pueblo. Pero no era lo que Dios le había dicho. No le agradaba al Señor. Otro error: se quedó con lo que no le pertenecía. Otro error que tuvo siendo rey es falta de arrepentimiento genuino. Amén, hermano. Cierto, verdadero.
Gloria a Y Dios. con esto hay que tener mucho cuidado, porque lo que nuestra boca dice, las palabras que salen, ya no se pueden borrar, no se pueden eliminar. Y una cosa que yo siempre he dicho es que cuando uno no debe prometer nada en dos situaciones o en dos circunstancias. Jamás prometa nada cuando está contento o cuando esté enojado. Porque uno en la unción de estar contento promete hasta la luna, promete regalar hasta los zapatos que anda puestos, si es posible, de contento. Y cuando de repente ya está con la mente fría, dice, pero si son los únicos que tengo, pero ya le dije que lo voy a regalar. Y uno en la alegría puede prometer lo que no debe. Y cuando esté enojado también, mejor quedarse calladito, porque a veces cuando uno está enojado, dice palabras que ya no puede retirar. Y a veces las palabras no dañan físicamente a la persona, pero sí dañan el corazón. Sí. Gloria a Dios. Y algo que le pasó a Saúl, a veces nos arrepentimos, y si pedimos perdón y lo hacemos de corazón está bien, pero Saúl se arrepintió de algo, pero no lo hizo genuinamente, lo hizo solo de palabra. Y es que decir cualquier cosa, cualquiera puede decir lo que sea, Y lo vieran nada más. y lo dice así externamente, pero si no sale del corazón, no es genuino. Y es que Saúl expresó arrepentimiento de sus acciones posteriores, mostraron una falta de arrepentimiento genuino y una disposición a aceptar la responsabilidad. Y en Samuel 15:24 dice, y Saúl dijo a Samuel, aquí hablando con el profeta, y le dice Saúl, yo he pecado, está reconociendo, ¿verdad? Yo he pecado, le dice, porque he quebrantado el mandamiento de Jehová. Hasta ahí vamos bien. Gloria a Dios. Y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero aquí viene algo, como echándole la culpa al pueblo. Yo lo hice porque me dio miedo al pueblo. ¿Acaso no era el rey? No estaba en su mano. Irresponsable. Aleluya. Amén. Y dice, y consentí la voz de ellos. Y es que a veces cuando cometemos un error, lo que menos hacemos es aceptar nuestra culpa. Todo el mundo tiene la culpa porque aquel me dijo, yo lo hice. Amén. Aleluya. Ya me sentí. A veces me decía mi papá, cuando salía, quiero que lavé los trastes, me decía mi mamá y mi papá. Cuando llegaba, se me había olvidado lavar los trastes, porque me había costado hablar con mi hermano. Y lo primero que decía es que mi hermano me llamó para jugar y yo le echaba la culpa a mi hermano. Y mi papá me decía, pero que vos ya estás mayor, vos sos el que está más grande, me decía. Y tu responsabilidad era lavar los trastes. Y es lo que pasa, que cuando algo pasa, lo que menos hacemos es aceptar nuestra responsabilidad, es lo que más cuesta. Entonces no hay un arrepentimiento genuino, porque como aquí lo podemos ver, Saúl estaba echando la culpa al pueblo. Otro error muy grande que nos puede pasar es los celos y la envidia hacia David. Cuando Saúl empezó a desobedecer a Dios, porque no hacía lo que Dios decía, a pesar de que Dios le mandó a Samuel y le dijo de muchas maneras y trató de corregirlo, lo que hizo Dios es buscarse por rey. Aleluya. Gloria a Dios. Y ojo con eso, porque a ver, nosotros hemos sido llamados por Dios para su gloria. Y está bien, nosotros cometemos errores como humanos. Y está el altar y venimos y nos arrepentimos.
hacemos de corazón. Pero si nosotros incurrimos en faltas y vamos incurriendo en faltas, nos puede pasar algo parecido que le pasó a Saúl. Que cuando, a pesar de todos los mensajes que Dios nos dice, a pesar de todo lo que Dios nos da, y nosotros queremos hacer lo mismo, entonces Dios tiene que buscar un reemplazo. Y esto pasa en cualquier parte de la sociedad, en cualquier trabajo también. Que si hay una pieza que no está funcionando como debe de ser, se reemplaza. la pieza debe de ser reemplazada. Sí, amén, aleluya. Habla, Señor, aleluya. Si hay un empleado que no está haciendo gloria a bien su trabajo, Dios. a pesar de haberle dicho cuántas veces lo que necesitamos obtener, Gloria a Dios. pues tiene que ser reemplazado lastimosamente. Y si nosotros estamos fallando en algo también y seguimos cometiendo los mismos errores, quieras o no, vamos a ser reemplazados. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y cuando somos reemplazados, a nadie le gusta ser reemplazado. Y es lo que le pasó a Saúl. Y es que desde el día que Saúl vio a David y supo que David iba a tomar el lugar de Saúl, Saúl lo vio como ojo humano, dice la Biblia. Y Saúl procuraba herir a David con lanza, lo procuraba matar. En 1 Samuel 19:10 dice que Saúl procuraba herir a David con la lanza hasta la pared. Saúl tenía una lanza en la mano y vio a David. Imagínense el extremo en que llegó. Y le tiró a matar. Y David tuvo que quitarse, esquivar la lanza y salir corriendo de ese lugar. Y escapó aquella noche. Pero ¿qué necesidad tenía Saúl de llegar a todo esto? Si él era el rey de Israel, amén, lo tenía todo. Aleluya. Tenía la posición más alta que podía ocupar alguien en el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Colosenses 3:12-13 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, Aleluya. santos y amados, de entrañable misericordia, dice su palabra, de dignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y es que la paciencia es la que más cuesta. Sí. Soportándoos unos a otros. Aleluya. Y es lo que más cuesta. Sí. Y a eso venimos a la iglesia. Sí. El aliento. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, Aleluya. de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Gloria a Dios. Amén. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Y es que Cuesta. es lo que a veces mucho cuesta. Aleluya. Y dice uno de los mandamientos. El primer mandamiento, dice el Señor, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Amén. Así es. Y luego, el siguiente mandamiento importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén. Y el otro mandamiento importante que sigue en la lista es: ama a tu prójimo A ti mismo. como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Los celos y la envidia que Saúl sentía hacia David lo fueron consumiendo por dentro. Amén. Y cuando hay algo que nos comienza a consumir a nosotros como cristianos, como le pasó a Saúl, ¿acaso Saúl no fue ungido por los profetas, por el profeta Samuel? ¿Cómo no? Incluso dice que el Señor vino a Saúl y Saúl profetizaba porque tenía la presencia de Dios. Sí, pero la resintió. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí me está hablando de que Aleluya, tenía sed de precioso mi vida, Señor. David. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. De Dios. Y es que lo Con Dios no se difícil juega. no es llegar hacia la cima. A Dios no le miente. Lo difícil es Oh, santo, mantenerse. Gloria a Dios. Lo difícil no es llegar a ser cristiano. Lo difícil no es venir aquí y tal vez lo difícil no es bautizarse. Quizás. Aleluya, Tal aleluya. vez porque nos da pena al principio. Amén. Pero nos bautizamos. Sí, Y somos cristianos. Y tal vez lo difícil no es estar en esta banca. sí. Lo Amén. difícil es mantenernos Como como hijo lo de que Dios. somos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Habla, Señor. Arramacanda la vaca. Aleluya, aleluya. Oh, digno de gloria. Aleluya, Y aleluya. comenzamos a alejarnos Oh, de sí, él. señores, que de ¿Saben Dios lo nadie que se hizo burla. Saúl? Ando, rama, rabachata, Consultó rabajá. un médico. Digno de gloria, Señor. Amén. Aleluya. A ti se Consultó te un respeta, médico. Rey mío. Aleluya. Dice que en un momento de desesperación, Oh, Dios. cuando estaba en guerra y estaba buscando orientación espiritual, Sí, Señor. lo cual estaba estrictamente prohibido por la ley de Dios, vino y consultó a un médico. Y consultó Saúl a Jehová, dice, y Jehová no le respondió. ¿Pero por qué no le respondió? Porque ya sentía celos, se había apartado del camino de Dios, le había empezado a desobedecer. Y Saúl quería que le respondiera, pero ya no le respondió Jehová, y no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Ay, Gloria a Dios. sí. Entonces, al verse Saúl de esta manera, dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Sí. Dios lo abandonó, él no puede estar Y yo en con pecado. esto, porque a veces Sí. sentimos que oramos y oramos y Aleluya. oramos. Oh, gloria a Dios. Y no es que a todo nos pase Así así. es. Pero si nosotros Que no Dios no somos puede estar donde hay pacientes, pecado. Aleluya. Aleluya. Oculto no. a veces le tenemos más confianza a una persona en el mundo Aleluya. que a una persona dentro de la iglesia. Sí. Y lastimosamente, algunos, no aquí en esta iglesia, pero algunos cristianos piden consejos a sus amigos que están en el mundo. Y una persona que está en el mundo, díganme qué consejo le puede dar. Ajá. O sea, pica Amén. igual a él. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Así es. Y es que Saúl empezó a consultar donde no debía. Y al final, dice la palabra de Dios que a pesar de que Dios lo había ungido, a pesar de que este hombre era sobresaliente, el más hermoso del pueblo de Israel, posiblemente alto, que había sido puesto por Dios en una posición, el primer rey de Israel, a pesar de que Dios le dio todo su respaldo en un principio, Lo a abandonó. pesar de que Dios trató de hacerlo en buen camino. Lo abandonó. Oh, gloria a Dios. Y es que cuando Saúl empezó a sentirse que iba decayendo, Gloria, Señor. tenía un espíritu que lo atormentaba todo el tiempo. Dios nos La Biblia dice que tenía un espíritu malo. Y David tenía que tocar su guitarra para calmarlo. para que el espíritu saliera de Saúl y lo dejara tranquilo. Sí. Gloria a Dios. Y no sé si a ustedes les ha pasado, o a algunos cristianos les ha pasado, algunos han dado testimonio, y es que cuando uno se aleja de la presencia de Dios y empieza a calentarse con fuego extraño, Gloria a Dios. todo el tiempo, y ya lo he dicho en otros cultos, yo crecí dentro de la iglesia y todo el tiempo estuve en una banca escuchando la palabra de Dios, pero por A o B motivo, circunstancias muy, no ajenas a mí, porque yo sabía que era lo que estaba pasando, me alejé de Dios. Y fueron los 3 años que estuve en bachillerato. Y una de mis excusas era que no tenía tiempo, que tenía que hacer tareas, que el tiempo no me alcanzaba.
Y me alejé de Dios. Y lastimosamente mi familia, mi papá y mi mamá también dejaron de asistir a la iglesia. Pero en ese tiempo que yo estuve fuera de la iglesia, a pesar de que yo me acostumbré a estar en la iglesia alabando a Dios, cuando hacía el llamamiento yo pasaba adelante, cuando todos venían a lanzar acá, yo pasaba adelante. Hubo un tiempo en que yo me sentaba en la cama, miraba el reloj de la cama, y cuando eran las 12 de la noche, algunos me llaman parálisis del sueño, pero sentía algo que me abrazaba todas las noches y unas voces en mi cabeza. Y empezaban se escuchaban como llantos, como lamentos. Y yo no estaba en la iglesia en ese entonces. Y era como algo que venía como 3 veces a la semana. Que gracias a Dios, cuando vine nuevamente a la iglesia, no sé ni en qué momento, pero el primer día que yo vine otra vez a la iglesia, dejé de sentir todo eso. Y es que cuando uno está en el mundo, yo me acuerdo que todos mis compañeros y las personas de mi círculo allegado, todos hablaban mal de los cristianos. Todos hablaban mal de sus padres. Todos tenían un vicio. Algunos tomaban, otros tomaban. Jóvenes entre 16 y 18 años. Y es lo que hay en el mundo ahorita también. Jóvenes que lo miran normal, pero jovencitos de 14 años con un cigarro en la mano, con una botella de licor. ¿Qué es lo que le puede esperar a este mundo cuando está alejado de Dios? Su palabra dice que el príncipe de este mundo, o el rey de este mundo, es Satanás. Sí, hermano. Entonces, ¿qué hay afuera para un cristiano cuando deja de venir Pura a la iglesia? basura, aleluya. Oh, gloria a Dios. Si nosotros nos salimos de la iglesia y dejamos de venir a la iglesia, qué bueno esperamos encontrar afuera para nosotros. Aleluya. Oh, digno de gloria. Digno de gloria, poderoso Señor. Aleluya. Y sabe, el problema de Saúl no fue que se fue al mundo, no fue que se alejó de Dios, Las torpezas que hizo. porque pudo haberse arrepentido y pudo haber regresado. Exacto. El error de Saúl Nunca lo aceptó. es que desobedeciendo a la ley de Dios y buscó consejo en una medio, al final de sus días, cuando ya no podía